En este primer video vamos a conocer el concepto de organización social y a explorar por qué una ecoaldea es una organización social y cómo puede ser una organización social constituida legalmente. Vamos a empezar con unos conceptos básicos. Una organización social es una agrupación humana que atiende una necesidad, pero que tiene un propósito, una cultura, unos reguladores y una estructura. Es diferente de una comunidad. Una comunidad es también una agrupación humana, pero se caracteriza más por compartir un lugar físico o virtual y no necesariamente estar muy organizada. Puede tener algunos niveles o componentes de organización social. Las comunidades tienen unos propósitos muy básicos, normalmente también tienen una cultura, es natural a toda la comunidad, unos reguladores y una estructura, pero no necesariamente tienen unos propósitos definidos, autónomos, conscientes, digámoslo así. Una organización social es un grupo de personas que se reúne para crear un propósito desde la conciencia, desde la decisión de crear. Sin embargo, en una comunidad, por ejemplo, nosotros nacemos siendo parte, todos nacemos siendo parte de comunidades humanas, más no necesariamente de organizaciones sociales. Una red es una organización social que, a diferencia de una organización social constituida de forma estructurada, esta es orgánica, es decir, que no tiene una estructura definida, que no tiene una cabeza que dirija, sino que normalmente tiene múltiples cabezas y múltiples direcciones, que crece orgánicamente. Una red, por ejemplo, no necesita estarse reuniendo o estar haciendo, eh, digamos, encuentros o formas constantes, sino que una red puede crecer de forma aleatoria, de forma espontánea, y es otra forma de organización social que normalmente nosotros también tenemos, de la cual hacemos parte, hacemos parte de redes, y estas redes se activan cuando es necesario. Me gusta la definición de equipo de trabajo, que es algo que me gusta diferenciar de las tres anteriores y que es muy útil en el concepto de las ecoaldeas, porque he descubierto que para llevar a cabo trabajos eficientes, muchas veces no es tan apropiado usar una red o una comunidad como medio para lograrlo, sino que un equipo de trabajo es como una organización social, pero mucho más pequeña. Ya estamos hablando de 3 personas, de 4 personas, de 2 personas, que tienen un propósito, una identidad, una cultura muy unificada y, por lo tanto, una acción también muy eficiente. Dentro de las organizaciones sociales podemos tener equipos de trabajo, células de trabajo. Dentro de las comunidades podemos tener equipos de trabajo. Dentro de las redes también podemos tener equipos de trabajo. Pero he encontrado que un error común es pensar que una organización social completa o una comunidad completa o una red completa son equipos de trabajo. Normalmente son estructuras eh, muy grandes, una comunidad, una red, por ejemplo, para lograr niveles altos de eficiencia en las labores. Bien, entonces nos vamos con estos 4 conceptos a ver que los tipos de organización existen de acuerdo a su propiedad, a su finalidad y a su formalidad. Según su propiedad, hay organizaciones sociales públicas y privadas. Las ecoaldeas, normalmente, todas las que yo conozco son privadas. Somos organizaciones privadas, es decir, que nacen de la sociedad civil, que no fueron creadas por un gobierno. Según nuestra finalidad, hay organizaciones con fines de lucro y sin ánimo de lucro. Es posible crear una organización privada ecoaldeana con fines de lucro, por supuesto.
Lo único que pasa es que las organizaciones con fines de lucro están obligadas a declarar renta y, y entonces en ese sentido se supone que son entidades productivas y los gobiernos van a suponer que son entidades muy productivas y van a cargar una carga de impuestos importante. Como las ecoaldeas normalmente no tienen este afán económico, sino más un deseo de estructurar unos proyectos de vida que buscan calidad de vida, que buscan buen vivir, tienden a ser más apropiado, tiende a ser más apropiado que sean estructuradas como entidades sin ánimo de lucro. Hay entidades sin ánimo de lucro religiosas, culturales, de servicio social, también ecológicas. Una ecoaldea puede perfectamente ser una entidad sin ánimo de lucro porque tiene una finalidad de bienestar y de bienestar integral, que va a integrar no solo lo religioso, lo cultural, lo social, sino todo. Entonces, nuestra ecoaldea, y el caso que vamos a ver, es una entidad sin ánimo de lucro. Y según la formalidad, hay organizaciones sociales formales e informales. Esto es bien importante resaltar que si tenemos una ecoaldea, así no esté legalmente constituida, si cumple los fines de una organización social, si viven juntos, si se reúnen, si toman decisiones, son una organización informal, que no está registrada, pero es una sociedad de hecho, es una asociación de hecho, que puede surgir del interés, que puede surgir de la amistad, pero que no por no estar registrada no es una organización reconocida. Es decir, las organizaciones informales también tienen responsabilidades dentro de nuestra sociedad. Nosotros entendemos que si bien tenemos responsabilidades, estemos formalizados o no estemos formalizados, pues quizás sea más interesante estar formalizados por cuanto hay una serie de ventajas importantes. La primera ventaja es que tenemos un lenguaje de diálogo común con otras organizaciones e instituciones. Podemos, por ejemplo, hacer convenios o contratos con universidades, con entidades educativas, con empresas, y esto es benéfico para nuestras ecoaldeas. También podemos tener una presentación, una carta de presentación legal para interactuar con el gobierno y con las entidades públicas, lo cual es muy interesante para insertarnos de una forma no sectaria dentro de la sociedad. Una secta, por definición, es una organización que se separa, ¿no? Sectar es cortar, separar. Una organización que se separa demasiado de la sociedad, que no desea interactuar con la sociedad, es una secta. Nosotros pensamos que las ecoaldeas, si bien eh, se benefician de ser creativas y alternativas y buscan propósitos para constituir nuevas culturas, nuevas formas de estar en el mundo, no se benefician de estar aisladas del mundo en el sentido jurídico, porque, porque entonces no tienen un peso, un nombre, una representación, una capacidad de interlocución que a la larga resulta bien importante. Hay muchos ejemplos de ecoaldeas que han hecho esta interacción muy bien y eh, han logrado incluso incidir políticamente en sus territorios, lo cual es ideal y es una de las críticas más fuertes que se le ha hecho al movimiento ecoaldeano, es que se encierra en sí mismo y no logra generar transformaciones más públicas, más sintonizadas, digámoslo así, con la realidad de la gente. Entonces, el hecho de constituirnos jurídicamente nos da, digámoslo así, una herramienta de conexión con lo que está sucediendo con la sociedad en general. Hay tres formas de organización sin fines de lucro típicas que vamos a ver acá, que son la asociación, la fundación y la corporación.
son prácticamente iguales en sus obligaciones y derechos con respecto a la sociedad, pero tienen una personalidad diferente. La asociación es una reunión de personas que buscan un beneficio a la sociedad o a sus miembros y familias, como una asociación de padres de familia de un colegio. Así es una forma que es muy apropiada para una ecoaldea porque es una reunión de personas que buscan un beneficio a la sociedad y a sus familias. Tiene una duración definida, hay que ponerle una duración, puede ser 50 años, 100 años, eso se puede cambiar con el tiempo, no se puede renovar, y es de carácter abierto, es decir, en principio las asociaciones son espacios donde cualquier persona puede ingresar cumpliendo unos requisitos mínimos. La fundación tiene un carácter diferente, normalmente viene de una gran donación de una empresa o una persona con mucho dinero que crea un fondo, ¿sí? Crea un fondo para que este fondo sea invertido en un destino específico de beneficencia pública. Entonces, esta es la personalidad de las fundaciones. Cualquier persona puede crear una fundación, pero es bueno que sepan que esta es como la personalidad, y cuando se dice fundación lo que alguien se puede imaginar es esto, hay un fondo de una persona o empresa con mucho dinero que quiere generar una labor de beneficencia. Una corporación es muy parecida a una asociación, pero tiene unas ligeras diferencias. Una se supone que es más cerrada, se supone que está más definida por el carácter de unos individuos. Por ejemplo, una corporación de recicladores. Entonces, allí solamente pueden entrar recicladores, por ejemplo. Y normalmente se crean para proteger esa actividad, por ejemplo, proteger la actividad del reciclaje y garantizar un bienestar de sus miembros. Las corporaciones son uniones de personas, pero también pueden ser uniones de organizaciones y tienen, igual que una asociación, una duración definida. Una ecoaldea también puede ser una corporación, simplemente tiene una personalidad un poquito diferente, una forma de ser entendido dentro de la sociedad. Tenemos unas claves para invitarlos a formalizar su proyecto de ecoaldea. Sabemos ya que una ecoaldea es una organización social que busca un alto nivel evolutivo organizacional. Somos un poco ambiciosos en no querer tener organizaciones sociales típicas, que son autoritarias, que son verticales, que son piramidales, y queremos buscar organizaciones circulares. Esto es un alto nivel de organización, entonces en ese sentido necesitamos estructura y necesitamos poder tener unos acuerdos y acuerdos dentro de nuestra organización que puedan dar cuenta de las consecuencias de cuando se cumple el acuerdo y cuando no se cumple el acuerdo. Este nivel de estructura nos permite poder evolucionar organizacionalmente, poder crecer y poder generar un alto nivel de confianza también en las personas. Formalizar nuestra ecoaldea proyecta seriedad y proyecta confianza para las personas nuevas que llegan al proyecto o para las personas que quieren donar tiempo o dinero al proyecto. Es mucho más fácil que donen a una organización que está constituida, que tiene de alguna forma una revisión de las autoridades y no una comunidad que está, digamos, totalmente a su deriva, ¿no? Una ecoaldea no formalizada tiene las mismas responsabilidades que una formalizada. Entonces, digámoslo así, que en términos legales, si ya lo vemos desde el punto de vista estrictamente jurídico, si sucede un problema en una ecoaldea no formalizada, tiene las mismas responsabilidades frente a la ley que en una que no lo está. Sin embargo, una organización que está formalizada es más fuerte frente a los ataques jurídicos eventuales que pueda tener una organización. Y sabemos que las ecoaldeas pueden tener ataques, pueden tener personas que les pongan demandas, por ejemplo. No vamos a organizar nuestra ecoaldea jurídicamente por miedo, lo vamos a hacer por amor a
a un proyecto que tenemos, a una causa que tenemos, y porque queremos que esa causa pueda llegar lo más lejos posible, la organizamos, ¿sí? Entonces, la estructuración jurídica no nace del miedo, nace de un propósito muy amoroso, pero nace de una conciencia superior que este propósito, por más amoroso que sea, tiene y se beneficia de estar organizado y formalizado. Formalizar la tierra como uno de los componentes importantes de la igualdad es un factor clave para empoderar a la comunidad y a sus individuos. Si queremos atraer familias a los territorios, necesitamos que se sientan dueñas del territorio, y no lo digo, digamos, dueñas en el sentido eh, de que son propietarios privados de un territorio, sino lo digo más en el sentido de la apropiación humana y de la apropiación incluso animal de nuestra presencia en un territorio, ¿sí? Los seres humanos necesitamos para generar esa conexión profunda con los territorios, sentirnos seguros en ellos y sentir que somos parte de una comunidad que cuida un territorio, sentirnos parte de un territorio y tener muchísima claridad en la propiedad de la tierra es un factor importante. No es aconsejable crear ecoaldeas sobre terrenos prestados o pedirle a la gente que construya casas o que cree comunidades sobre terrenos sobre los cuales no tiene seguridad económica, jurídica, sobre los cuales no sabe qué va a pasar. Es supremamente común que una persona presta un territorio o dice hagamos la igualdad en mi territorio y nunca se resuelve que la propiedad se vuelva colectiva. Entonces, al no resolverse, el colectivo siempre tiene una duda profunda, porque todo lo que se haga en este territorio puede finalmente terminar siendo de un solo propietario si ese propietario se molesta o se disgusta con los demás. Entonces, las formas de organización ojalá sean colectivas, ojalá la propiedad misma sea colectiva para que tenga una gran solidez. Las formas de organización que escojamos deben solucionar aspectos fundamentales, y estos aspectos fundamentales son casi que aspectos animales o aspectos tribales, como la herencia, la sana distribución del poder y el liderazgo, la apropiación, el relevo generacional, ¿no? Si escogemos una forma de propiedad y una forma de organización jurídica, pensemos en esto. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Ellos van a heredar este territorio. ¿Cómo lo van a heredar? ¿En qué condiciones? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo lo hemos hecho nosotros, pero en general, estas son preguntas muy importantes a la hora de elegir una forma jurídica. Para terminar este corto video, quiero hablarles sobre el concepto de capital social. Crear una organización social jurídicamente, ir y registrarla ante el gobierno, ante la Cámara de Comercio o la entidad que en su país sea responsable de registrar las organizaciones, no es suficiente si no creamos un capital social. Y el capital social es básicamente la colaboración que nuestra organización crea con otras organizaciones. Entonces, si tenemos una ecoaldea que es, por ejemplo, una asociación y está relacionada con muchas otras asociaciones de su mismo nivel y también es parte de organizaciones sombrilla, de redes, de organizaciones que agrupan asociaciones, podemos decir que hay un buen indicador de capital social. Podemos decir que es una organización que está conectada con otras, ¿no? Entonces, con esto se potencia el afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales, que son los, digamos, los elementos que generan el capital social. Mide la sociabilidad de un conjunto humano que permite que prospere la colaboración y el uso. Es decir, nuestra organización no debe estar encerrada en una cajita o detrás de una montaña sin conexión alguna con otras organizaciones que están haciendo cosas parecidas, sino que nos beneficiamos muchísimo de esa colaboración, ¿no? de ese trabajo en equipo. Entonces, dejamos este concepto capital social allí para entender que cualquiera que sea nuestra organización,
vamos a querer que esté relacionada y que esté relacionada de formas claras y formales con otras organizaciones sociales ya existentes. Muy bien, nos vamos entonces al siguiente video.